Cordial saludo, estudiantes. Entonces, hoy tendremos la segunda lección de los temas que corresponden al cronograma de actividades del semestre. Tendremos entonces para esta lección la diferencia entre oír y escuchar y la escucha activa. Bien, tenemos un objetivo para esta primera sesión. Eh, Hemos dividido esta lección en dos sesiones. Para esta primera sesión, el objetivo es identificar la diferencia entre oír y escuchar y comprender la importancia de la escucha activa. Bien, vamos al primer punto. Definamos qué es oír. Oír entonces es un proceso básicamente fisiológico y pasivo que implica la percepción de sonidos sin necesidad de interpretarlos o comprenderlos. Entonces, este se produce cuando las ondas sonoras llegan al oído y son transformadas en unos impulsos eléctricos que el cerebro registra, ¿cierto? No requiere esfuerzo consciente, no requiere atención. Aquí les traigo un ejemplo en la diapositiva. Cuando uno está en la cafetería y está oyendo, porque estamos hablando de oír, está oyendo el ruido ambiente, pero no se está prestando una atención específica. Es decir, no se está centrando la atención en alguno de los sonidos que está llegando al oído. Entonces, eso es lo que denominamos por oír, es lo que se denomina como proceso fisiológico y pasivo, ¿cierto? De manera pasiva llegan cantidad de ondas sonoras a nuestro oído, son registradas por el cerebro, ¿cierto? Pero simplemente no hay una atención enfocada en alguno de estos sonidos. Es, digamos, una definición muy simple de lo que es el oír. Ahora, escuchar. Vamos a lo que es escuchar. Vamos a la definición. El escuchar, entonces, es un proceso activo. Si hablábamos que en el oír hay un proceso pasivo, en el escuchar hay un proceso activo. Este proceso activo, estudiantes, implica prestar atención, interpretar y dar sentido a los sonidos percibidos. Esto es muy importante, estudiantes. Repito, implica prestar atención o enfocar la atención en interpretar aquello en lo que se ha enfocado la atención y dar sentido a los sonidos que estamos percibiendo, a los que le estamos poniendo atención y en los cuales nos estamos enfocando. Y usted, estudiante, se preguntará, bueno, ¿y esto qué tiene que ver o por qué este tema dentro de la materia? Este tema es importante porque recordemos que en la primera clase que tuvimos, en el primer encuentro sincrónico, hablamos de que la materia tenía como objeto desarrollar cuatro competencias. Dentro de ellas está la competencia de la escucha activa, ¿cierto? Esto que estamos hablando aquí, digamos que esto para nosotros es muy natural y casi pasa desapercibido. No lo hacemos, digamos, no tomamos conciencia de esto. Aquí lo estamos abordando de una manera un poco más académica y estructurada. Esto que vamos a ver en estas dos sesiones que les voy a presentar hoy en esta lección, esto es lo que ustedes van a aplicar en el trabajo que en los próximos días les voy a montar en plataforma. El primer trabajo calificable que tiene el peso del 20%. Recuerden, allí ustedes tendrán que escuchar un podcast que dura alrededor de 10 minutos y con base en la información que ustedes escuchen del podcast, ustedes tendrán que estructurarla, organizarla y sintetizarla en un organizador gráfico, que ya, como lo hemos hablado en clases anteriores, puede ser el que usted escoja. Uno del que usted escoja. Puede ser un mapa mental, puede ser un mapa conceptual, puede ser una línea de tiempo, un árbol de problemas, bueno, el que usted elija. Entonces, por eso es importante esta clase de escuchar, digamos, para abordar desde la parte académica, desde la parte teórica, aquello que nos es muy natural. Bien,
Cierro el paréntesis y continúo. Entonces, el escuchar requiere concentración, requiere intención y en muchas ocasiones una respuesta por parte del receptor. Miren ustedes, quien escucha también tiene una respuesta frente a lo que escucha. Esta acción de escuchar está relacionada con la comprensión de un mensaje que estamos escuchando, en el que hemos enfocado nuestra atención y por consiguiente la interacción en la comunicación. Entonces, el concepto, el tema, la acción de escuchar es un elemento fundamental en la comunicación. Aquí les traigo un ejemplo en la diapositiva. Escuchar a un amigo contar una historia y responder con preguntas o comentarios, ¿cierto? Digamos que la primera acción es escuchar, pero al escuchar, a la acción de escuchar, estamos procesando la información y estamos generando una serie de preguntas para mantener la comunicación frente a aquello que estamos escuchando. Bien, vamos, digamos, a lo central de esta lección que es la escucha activa. Eh, Vamos a una corta definición sobre lo que es la escucha activa. Entonces, la escucha activa es la capacidad de prestar atención, de enfocar la atención de manera consciente y comprometida en un mensaje. Y esto con el propósito o el objetivo o la intención de comprenderlo y de responder a él de forma adecuada, es decir, de establecer una comunicación concreta con base en la escucha de un mensaje y la respuesta a este. ¿Qué características entonces tiene la escucha activa? Entonces, primero, atención plena en el hablante, ¿cierto? Evitando distracciones externas o internas. Una atención plena en quien está hablando, en el emisor del mensaje. Aquí encontramos dentro del paréntesis que nos habla de dos tipos de distracciones. Las distracciones externas o las distracciones internas. Estudiantes, distracciones externas podremos tener muchas, ¿cierto? Pongámosla en un ejemplo concreto. En la clase, en el salón. La primera distracción externa que nosotros tenemos dentro del salón para no tener una escucha activa dentro de una clase son los teléfonos celulares que cada uno de ustedes porta y que normalmente ponen encima del escritorio. Es la primer distracción, ¿cierto? Porque llegan notificaciones de WhatsApp, llegan notificaciones de redes sociales, o puede haber alguna llamada que entra, en fin. Es una de las distracciones externas que, digamos, impide que la comunicación activa sea constante. Pero otra es la distracción interna y esta nos sucede mucho. Esta es, como decía una santa de la Iglesia Católica, decía que eh, la imaginación es la loca de la casa. Y efectivamente, a veces cuando estamos escuchando algo o a alguien, a veces de un momento a otro empieza la mente a irse por otra parte, a pensar en alguna obligación que tengo, o una vuelta que tengo que hacer, o algún pendiente, o un problema que tengo que no he resuelto. Entonces esa distracción interna empieza a desviarnos y nos aleja, nos desconecta de lo que es la escucha activa. Ahí tenemos, por ejemplo, dos puntos que demuestran cuando se dan estas dos distracciones, tanto la externa como la interna. Segundo, el lenguaje corporal receptivo. Entonces, esto se da mucho, por ejemplo, cuando uno como profesor está dando clase en el salón, ¿cierto? ¿Por qué? Por el contacto visual, por los asentimientos o las posturas abiertas de los estudiantes dentro del salón, ¿cierto? Literalmente uno como profesor cuando está dando clase se da cuenta cuando un estudiante no está en la clase. Y hay estudiantes que literalmente se acuestan a dormir en el pupitre, literalmente. Entonces, eso son señales de que no hay una escucha activa y no hay una conexión con el hablante o con la clase.
Tercero, los parafraseos y la reformulación para confirmar comprensión. Esto es una estrategia muy importante cuando uno está en clase y estamos aplicando la escucha activa. Hay temas que el profesor está explicando que uno logra comprender y logra captar como la esencia de lo que el profe está explicando, ¿cierto? Pero para confirmar que yo he comprendido aquello que he captado, normalmente hay estudiantes que hacen parafraseos de lo que el profe dijo o reformulan la teoría para que el profesor al escucharlo simplemente confirme que lo que ha repetido o ha parafraseado es correcto y se da la validación de que efectivamente la información o la tesis o la teoría ha sido comprendida. Esto es muy importante dentro de las técnicas de estudio, entonces es una característica de la escucha activa. Otra es la validación emocional, reconocimiento de los sentimientos del hablante. Esto se da mucho, sobre todo en charlas motivacionales, de superación personal o también en conversaciones personales. Y evitar, obviamente, las interrupciones innecesarias. ¿Qué importancia tiene entonces la escucha activa? La importancia de la escucha activa es que primero mejora la comunicación interpersonal y reduce los malentendidos. Esto es muy importante. Miren, esta clase que yo estaba dando ya en los grupos que tengo presenciales, yo les ponía un ejemplo de la vida cotidiana que tal vez a muchos o a algunos de ustedes les ha pasado. Y es que muchos problemas de las parejas se dan básicamente porque no hay una escucha activa de una de las partes. Y cuando no hay una escucha activa de una de las partes se generan los malos entendidos o los problemas, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí es muy importante dentro de las relaciones interpersonales de carácter familiar, afectivo, o de amistad, es muy importante mantener siempre una escucha activa con quien estamos conversando. Segundo, fomenta el tema de la empatía y la confianza en las relaciones personales y profesionales. Mire, muy importante este concepto de la empatía. Es un concepto que hoy en día mucha gente lo pronuncia, pero digamos que esto conecta muy bien con la escucha activa, el tema empático. ¿Por qué, estudiantes? Porque usted en cualquier momento de la vida se ha visto inmerso en que le ha tocado escuchar a una persona cercana, amigo, familiar, pareja, qué sé yo, que está abatido, que tiene un problema, que, en fin, lo que sea. El tener una escucha empática, el conectar con el problema de quien está hablando, el abrirse a escucharlo. Así yo no le responda nada, así lo que yo le pueda decir no le soluciona el problema, eso hace parte de una escucha activa conectada con el tema de la empatía, ¿cierto? Esto genera confianza, fortalece las relaciones interpersonales y obviamente también dentro del mundo profesional en el que ustedes se verán inmersos dentro de muy poquito tiempo, también es muy importante el tema de la escucha activa conectado con el concepto, con el tema de la empatía y permite una mejor toma de decisiones basada en información clara y bien comprometida. Esto tomémoslo tanto en el marco o en el contexto del mundo académico como en el marco o el contexto del mundo laboral. Tomemos un ejemplo dentro del marco académico. Si usted es estudiante no está atento a las instrucciones que el profesor da para presentar un trabajo, usted no estuvo atento, se distrajo por una llamada del celular o por una notificación de redes sociales o de WhatsApp y se perdió parte importante de la información o de la instrucción que el profesor estaba dando para presentar un trabajo, usted no va a tomar decisiones correctas basadas en una información clara. La información no fue clara no porque el profesor en ese caso no lo haya dicho de manera clara, sino porque usted se desconectó de la escucha activa para poder tener bien la información. Lo mismo sucede o podría suceder en el mundo laboral. En el mundo laboral uno tiene una serie de instrucciones para hacer diferentes actividades dentro del trabajo. Entonces hay que tener una escucha activa plena para que al tener la información clara, yo con base en esa clara información
tomar las decisiones adecuadas para que el objetivo del trabajo se cumpla. ¿Qué estrategias se pueden tomar o qué estrategias se pueden incorporar para desarrollar el tema de la escucha activa? Yo aquí les propongo cuatro, habrán muchas más, pero estas cuatro pueden servir para mucho. La primera, eliminar distracciones. Estudiantes, apagar dispositivos, evitar multitareas. Estudiantes, cuando estemos en clase, lo mínimo es que pongamos el celular en silencio. Es lo mínimo, ¿cierto? Y si queremos estar plenamente conectados con la clase, pongamos el teléfono en modo avión, ¿cierto? Evitar las multitareas, aquellos que se dicen multitask. Yo, en lo personal, no es verdad revelada, simplemente es mi opinión. Yo en la gente multitask, pues no creo mucho, porque es que aquellos que dicen hacer muchas cosas a la vez, no hacen ninguna de ellas bien. Entonces uno está, digamos, diseñado como para hacer una y hacerla de buena manera. Eh, Segundo, usar señales no verbales de interés. Esto con respecto a lo que les decía hace un momento. En el salón de clases. Tener asentimientos, contacto visual, ¿cierto? Que esto genere, digamos, una conexión y una muestra o una señal de que hay una escucha activa dentro de la clase. Hacer preguntas abiertas para profundizar el mensaje, eso es un elemento importante sobre todo en la vida académica. Por eso lo que yo les decía en la primera clase, estudiantes, en la academia es más importante la pregunta que la respuesta, porque la pregunta siempre va a generar conocimiento. En ese orden de ideas, entonces, siempre en una clase, una pregunta abierta puede profundizar el mensaje. Es decir, el profesor está dando una clase según su plan de trabajo en la clase, pero uno de los estudiantes hizo una pregunta abierta que generó que el profesor ahondara más en un concepto o en el tema que está en estos momentos dando dentro de la clase, y eso benefició tanto al estudiante que hizo la pregunta como tanto a los compañeros de la clase. Entonces es muy importante ese tipo de preguntas y que dan señal de que hay una escucha activa dentro de la clase y acerca del tema del que se está hablando. Y cuarto, evitar respuestas automáticas. Estudiantes, o los juicios prematuros. Nosotros muchas veces andamos en automático, literalmente en automático, ¿cierto? Digamos, no tenemos escucha activa, sino que simplemente estamos en automático. No, démonos el tiempo de escuchar de manera activa, procesar la información y dar una respuesta que salga de un pensamiento elaborado. Esos son cuatro elementos que se proponen para desarrollar el tema de la escucha activa. Bien, vamos para el tema de la segunda sesión. Ya hicimos la primera sesión. Vamos a hablar de los tipos de escucha y su aplicación, ¿cierto? Entonces, aquí también tenemos un objetivo trazado para la clase y es reconocer los diferentes tipos de escucha y aplicarlos en situaciones comunicativas reales. Bien, entonces los tipos de escucha, eh, existen diferentes formas de escuchar según la intención y el nivel de compromiso del receptor, es decir, de quien está escuchando. Entonces, pasemos al primero, la escucha pasiva. Entonces, esta escucha pasiva se da cuando el receptor oye el mensaje, pero no se involucra de manera activa. Es decir, no hay un esfuerzo por interpretar el contenido ni demostrar ningún interés acerca de lo que oyó. Esto puede llevar a malos entendidos o a falta de conexión en la comunicación. Ejemplo, estar en una reunión o en una clase sin prestar atención y solo asentir sin comprender. Esto también es estar en automático. Simplemente estoy en automático, pero no estoy activo dentro de la comunicación. Simplemente soy un receptor pasivo que no estoy involucrado con el mensaje que se está transmitiendo. Segundo, la escucha selectiva. Esta
esta escucha se enfoca en ciertas partes del mensaje mientras se ignoran otras partes del mismo. Esta ocurre cuando quien oye o el receptor del mensaje solo busca una información específica o cuando hay sesgos cognitivos. Aquí podremos dar dos ejemplos de escucha selectiva. La primera se da, sigo con ejemplos de los conflictos de pareja. Esta se da mucho en ese tipo de conflictos o peleas de pareja, la escucha selectiva. ¿Por qué se da esto mucho? Porque solo se está escuchando aquello que conviene a mi postura o a la postura de una de las partes, ¿cierto? Lo demás se desecha. O lo segundo, cuando hay sesgos cognitivos. Yo esto lo relaciono mucho con los temas ideológicos. Lo pongo en un contexto de nuestro país. En estos momentos Colombia es un país que está sumamente polarizado. Esa es la realidad que estamos viviendo. Entonces, en cuanto a este tipo de elementos, diferentes personas de diferentes espectros ideológicos solo escuchan aquello que corresponde al tipo de ideología que siguen. Ahí podríamos aplicarle lo que se llama un sesgo cognitivo. Simplemente yo escucho aquello que está de acuerdo con la ideología que a mí me gusta o la que yo sigo. Ahí tendríamos dos ejemplos de escucha selectiva. Aquí traigo un ejemplo en la diapositiva. En una conversación, solo escuchar los argumentos que refuerzan la propia opinión. Esto es un tipo de escucha selectiva. La escucha empática, que si bien ya la mencionamos en la sesión anterior, implica comprender no solo el contenido del mensaje, sino también las emociones y la perspectiva de aquel que está comunicando o hablando. Esta escucha empática sobre todo se basa en la conexión emocional y el reconocimiento de sentimientos. Entonces, esto es muy importante y aquí ahondemos un poquito dentro del tema de la escucha empática. Si bien dentro de la escucha empática podemos tener una escucha activa ante aquel que nos está hablando de una situación X, ¿cierto? No necesariamente en esa escucha activa puede haber una escucha empática. Aquí precisamente la escucha empática implica en que yo me involucre o conecte con los sentimientos, con el contexto, con las emociones de aquel que me está hablando. Y eso es lo que hace la diferencia en la escucha empática. Aquí traigo un ejemplo en la diapositiva. Un amigo comparte un problema y la respuesta se centra en comprender su sentir antes de dar consejos. Miren ustedes. Entonces, precisamente eso, a veces es dentro de esta comunicación empática o dentro de esta escucha empática, es muy importante esa conexión emocional con la persona antes de dar un consejo o una respuesta al mensaje, porque como les dije ahorita, quizá lo que le podamos decir ni siquiera le solucione el problema, ni siquiera lo saque de la situación la que está viviendo, pero la conexión emocional, digamos, es lo que da a la postre con el tema de la empatía con aquel que nos está comunicando la situación X. La escucha crítica, esta es muy importante en el mundo académico, se centra en evaluar el mensaje para determinar su veracidad, coherencia y validez. Esto es bien importante. ¿Por qué esta escucha crítica es importante? Porque esta requiere un análisis, requiere un pensamiento lógico y un cuestionamiento de la información que estamos recibiendo. Esto, digamos que en otras palabras, es hacer uso de lo que hemos denominado en otros momentos como el pensamiento crítico. Simplemente que aquí hemos desglosado en tema de análisis, de pensamiento lógico y de, miren ustedes, y de cuestionar la información recibida. Aquí vuelvo y aplico aquello que les dije en la primera clase. Siempre es más importante la pregunta que la respuesta y estar interrogando, cuestionando la información que estamos recibiendo es aquello que también le puede dar filtro
para poder desentrañar la verdad de aquello que estamos recibiendo. Aquí hay un ejemplo en la diapositiva. Analizar un discurso político para identificar posibles falacias o inconsistencias. Esto, digamos, cae mucho al contexto de la vida nacional que estamos viviendo porque en esta época estamos inmersos en, en temporada de elecciones, de elecciones democráticas, ¿cierto? Próximo 8 de marzo tendremos elección al Congreso y posteriormente tendremos la elección del presidente de la República. Entonces, aplicar esa escucha crítica dentro de los diferentes tipos de discursos políticos que podríamos escuchar es bien importante para aquellos que usualmente suelen hacer derecho del voto, puedan hacer un voto informado. La escucha apreciativa, estudiantes, esta sobre todo se enfoca simplemente en el disfrute del mensaje y este no necesidad de evaluarlo o de responder a él. Este tipo de escucha, esta escucha apreciativa, se da en el consumo de música, en el consumo de poesía o de conferencias inspiradoras, ¿cierto? Aquí hay un ejemplo en la diapositiva, escuchar una canción favorita y disfrutar de la melodía y la letra. Esto hace parte de la escucha apreciativa. De esto, digamos, todos la hemos ejecutado en algún momento. Algún cantante que me gusta, cuando he ido a algún concierto de algún grupo, cantante, o cuando, digamos, pongo una playlist con las canciones que me gustan, o cuando hay gente que le gusta mucho ir a charlas y conferencias de superación personal y motivacionales. Escuchar ese tipo de conferencistas a mucha gente le gusta y eso hace parte de la escucha apreciativa. Entonces, simplemente es hacer, digamos, consciente aquello que nosotros normalmente hacemos cuando disfrutamos de una canción, de una charla o de un podcast. Hay gente que le encanta escuchar podcast, también hace parte de la escucha apreciativa. Aplicación de los tipos de escucha en la vida cotidiana, de estos tipos de escucha que hemos hablado. Entonces, en la comunicación interpersonal, la escucha empática fortalece relaciones y evita conflictos. Esto es muy importante. ¿Y qué importante trabajar en esto, muchachos, mis queridos estudiantes? Trabajar en la escucha empática en todos los contextos en los que nos movemos nosotros, tanto en la vida académica, tanto como en la vida familiar, esto es muy importante, con los amigos, etcétera, en la vida afectiva. Importante esto para fortalecer relaciones interpersonales. En el ámbito académico, la escucha crítica ayuda a evaluar la información de manera objetiva. Entonces, esto es lo que se pretende en esta clase es, digamos, formar los estudiantes desde el pensamiento crítico. ¿Y cómo vamos afinando el pensamiento crítico? Pues aplicando una escucha crítica a la cantidad de información que nos llega, cuestionándola, analizándola, ¿cierto? Muy importante esto. En el tema laboral, hay muchos que en esta clase que trabajan y estudian. La escucha activa mejora la productividad y el trabajo en equipo. ¿Por qué mejora la productividad? Por lo que les dije hace un momento. Porque en mi trabajo yo escucho las instrucciones de manera activa, atenta, que me están dando para elaborar X trabajo, yo tomo decisiones correctas basadas en esa información, por consiguiente el trabajo será bien hecho y la productividad mejorará o estará bien. Y, y en los equipos de trabajo, esto es muy importante. En el mundo laboral es muy importante los equipos de trabajo, pero también en el mundo académico. Aquí centrémonos en el mundo laboral. Es sumamente importante aplicar estos temas de tipos de escucha en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral se hacen equipos de trabajo, se hacen equipos de trabajo. Y en un equipo de trabajo, digamos, el elemento fundamental para que el trabajo se haga de manera correcta es aplicar una correcta escucha o escucharnos de manera correcta. Estudiantes, aquí digamos en esta última diapositiva pues les dejo la bibliografía en las cuales me he basado para montar esta clase. Entonces, mis queridos estudiantes, esta grabación va a se va a subir a la plataforma del campus virtual y
va a ir también una actividad junta, una actividad que ustedes van a hacer relacionada con el tema que acabo de explicar, para que usted aplique, digamos, los conceptos que aquí, digamos, se han dado dentro de la lección y usted los pueda aplicar. Recuerden, esto que para nosotros es tan natural, aquí lo hemos abordado de manera académica, estructurada y conceptual, y de alguna manera eso mismo trataremos de hacer o tratarán de hacer ustedes en la actividad que les pondré adjuntamente a la lección. Estudiantes, para todos ustedes un cordial saludo nuevamente. Les deseo una buena semana y seguramente en el transcurso de la semana estaré subiendo una nueva lección. Para todos, una buena semana y éxitos en todo lo que ustedes tengan emprendido en la vida académica o en su vida laboral.